Bueno, buenas noches, de que nos ve y nos escucha. Espero que, espero que estén bien, que se encuentren bien en esta noche, en este lunes 9 de febrero. En este lunes 9 de febrero del 2026, espero que se encuentren bien esta noche, pasados por frío. Hemos estado con viento, con frío, pero aquí estamos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy controversial. El tema se llama Estoy en el mundo y voy a la iglesia. Muchas veces las personas se dejan decir que cuando me sienta preparado puedo ir a la iglesia, cuando, cuando sienta, dice la gente, hay gente que escucha decir eso, ¿verdad? Decir que cuando sienta voy a ir a la iglesia. Muchas veces pensamos que nos tiene que pasar algo, que nos tiene que suceder algo para ir a una iglesia, para congregarnos, sea cual sea la creencia, la religión, la doctrina, sea cual sea la iglesia. Lo importante es congregarnos, porque el apóstol Pablo escribía a los hebreos y les decía que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sino más bien exhortándonos y animándonos unos a otros, más cuando sabemos que aquel día se acerca, ¿verdad? Saludos ahí a Milcar Rostrán, Cristian Méndez, que están conectados, bendiciones. Amilcar Rostrán comenta: ¿qué dice mi estimado? ¿Qué me dice don Amilcar? Aquí estamos, gracias por estar conectado, gracias por estar ahí escuchando. Espero que se quede este tiempo, ¿verdad? Este espacio que vamos a tener. Vamos a estar por acá 40 minutos conversando sobre esto. Ustedes pueden ayúdenme a comentar, a compartir. Si tienen preguntas, ahí las podemos hacer. Las vemos la próxima semana. La idea es estar aquí compartiendo con ustedes todos los lunes 8 de la noche desde mi perfil. Mi nombre es José Pablo, su amigo y hermano José Pablo. Y aquí estamos, vamos a estar hablando de diferentes temas controversiales, temas que a veces uno se pregunta y uno a veces tiene más preguntas que respuestas, y uno a veces se hace preguntas, bastantes preguntas. Y a veces tal vez en una iglesia, tal vez desde una plataforma, desde una tarima no se van a contestar, tal vez son temas, son cosas que tal vez no se van a hablar de una plataforma, de una tarima, pero aquí las vamos a hablar. Aquí vamos a hablar temas controversiales, temas que se las traen, basándonos en la escritura, ¿verdad? Basándonos en la creencia, basándonos en que usted y yo tenemos que crecer, que usted y yo tenemos que madurar, que usted y yo tenemos que dar frutos, de que usted y yo tenemos un propósito, basándonos en eso, ¿verdad? Temas controversiales, preguntas que se nos presentan, ¿verdad? Pues sí, el tema de hoy estoy en el mundo y voy a la iglesia. Vamos a estar hablando sobre eso, ¿verdad? En Juan capítulo 17, versículo 15, Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús oraba por sus discípulos. Jesús dice la escritura que estaba orando por sus discípulos. Y una de las oraciones que él dijo fue: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Jesús, en una de sus oraciones, él no dijo que quitara a sus discípulos del mundo. Muchas veces creemos que porque vamos a la iglesia nos tenemos que apartar del mundo, que porque vamos a la iglesia hay muchas cosas que no podemos hacer. La religión, la religiosidad se ha encargado de hacer eso. La religiosidad es una mentalidad que nos encadena, es una mentalidad que nos embota, es una mentalidad que predica una falsa santidad,
una falsa santidad de apariencia, una falsa santidad de lo externo, ¿verdad? Pero la verdadera libertad viene de adentro para afuera. Por eso la escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque donde está su espíritu hay libertad. Donde está el espíritu del Padre hay libertad, y tú y yo como hijos, como iglesia, portamos a su espíritu. Todo el que confiese que Jesús es su Señor y clama al Padre por su espíritu, Él lo dará, ¿verdad? Él va a dar su espíritu a los que se lo pidan, ¿verdad? Pero sí, Jesús dijo, Jesús cuando oraba decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Cuando tú y yo nos congregamos, asistimos a una iglesia, eso no significa de que ya tenemos que dejar el trabajo, tenemos que dejar de trabajar, de estudiar, tenemos que dejar de hacer muchas cosas, practicar algún deporte, practicar algún arte, porque es lo que la religión por muchos años nos ha enseñado, es lo que la religiosidad por muchos años nos ha enseñado, de que el mundo no se puede mezclar con la iglesia y que la iglesia no se puede mezclar con el mundo. Pero es que eso se ha malinterpretado. Eso se ha malinterpretado mucho, bastante se ha malinterpretado. Saludamos ahí a María Fernanda, que dice que nos está viendo. Bendiciones, María Fernanda. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Espero que sigas conectada. Quédate con nosotros 40 minutos. Va a ser de mucha bendición. Gracias a los que están conectados. Ayúdenme a comentar, a compartir. Y si tiene preguntas, pues haga las preguntas. Y el próximo lunes vamos a estar ahí respondiendo las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando dijo que no los quites del mundo, estaba diciendo que los discípulos tenían que estar ahí. Decía: yo oro, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino es que los protejas de Satanás. Una cosa es estar acá, porque el mundo es el sistema, estar en el sistema, esto que es un sistema, el mundo, la sociedad, pero el Padre no nos va a quitar de este mundo, porque fuimos creados y formados para estar en este mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice la escritura: les digo esas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices, de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Hay otra versión que dice: pero confiad que yo he vencido al mundo. Nos han mal acostumbrado, nos han mal enseñado que si yo voy a la iglesia, yo ya no puedo hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que comprender y entender de que el hecho de que tú y yo vayamos a una iglesia, el hecho de que tú y yo nos congreguemos, el hecho de que tú y yo profesemos alguna creencia, alguna fe, eso no significa que no podemos estar en el mundo. Eso es lo que nos han enseñado, pero se está levantando una nueva generación, un nuevo tiempo, donde los hijos, donde la iglesia va a demostrar esos talentos, esas virtudes que el Padre le ha entregado, porque toda persona, sin importar su proveniencia, sin importar su rango, sin importar su estatus, sin importar tu pasado, toda persona, tanto tú como yo, tenemos dones, tenemos talentos, y esos talentos, esos dones, es lo que el Padre quiere multiplicar, lo que el Padre quiere ejercer. Si tú eres bueno en las artes, pues ejerce en las artes. Si tú eres bueno en la música, pues ejerce en la música. Si tú eres bueno o te gusta la política, pues ejerce la política, el deporte, el fútbol, la comunicación. Pues tienes que prepararte en el trabajo, en el estudio. Esas son cosas que por mucho tiempo la iglesia lo ha tomado como algo prohibido, ¿verdad? Como algo que tal vez no se puede hablar de la iglesia, que muchas veces he hablado sobre que la iglesia y la política no se puede mezclar, que muchas veces he dicho que hay tres temas de los cuales no podemos conversar, porque terminamos discutiendo, que es sobre religión, política y deporte, ¿verdad? Pero cuando como personas maduras, como personas sabias y sensatas, comprendemos de que tú y yo tenemos un propósito aquí en la tierra, de que fuimos creados y formados por un propósito, de que tú y yo no fuimos creados y formados simplemente para, como nos enseñaban en biología en la escuela, que nos enseñaban que tú y yo nacimos nacimos, crecimos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que la biología nos enseña. Pero la verdad es que tú y yo portamos algo dentro de nosotros. Tú y yo tenemos, tanto yo como tú,
Nosotros portamos algo entre nosotros que se llama propósito, y ese propósito se tiene que cumplir en tu vida, sin importar nuestro pasado, sin importar las veces que pequemos, sin importar las veces que caigamos, sin importar las veces que nos equivocamos. Tenemos que cumplir ese propósito que el Padre ha depositado en nosotros, y eso es lo que tenemos que ejercer. Por eso en Juan 3:16, un versículo muy conocido, un versículo muy famoso, dice: el Padre amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque el Padre no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarlo. Hay otra versión que dice: porque de tal manera amó el Padre al mundo. Ese es el amor verdadero, el amor poderoso, ¿verdad? Muchas veces la iglesia, parte de la iglesia por mucho tiempo ha querido tachar al mundo, ha querido tachar a la gente del mundo. De hecho, hay una palabra que usamos mucho, que ni siquiera está en la Biblia. Decimos que es que los mundanos aquí, los mundanos allá, y esa palabra, en la versión original del hebreo, esa palabra no aparece. Aparece la palabra inconverso, que es una persona que nunca conoció a Jesús o que no profesa una fe. Aparece la palabra impío, que es esa persona que creyó alguna vez, que confió alguna vez y tal vez ahorita no está creyendo, no está confiando, está en incredulidad. Esas dos palabras sí son bíblicas, pero la palabra mundano no es bíblica. Muchas veces queremos usar y decimos: es que me fui para el mundo. A veces usamos esa palabra y decimos: yo estaba en la iglesia, pero estuve en la iglesia 5 años, pero me fui para el mundo. Pero hey, yo no sé para cuál mundo, porque siempre hemos estado en el mundo. O sea, no sé si me entiendo, no sé si me explico. Esas son las cosas que por muchos años, que por mucho tiempo nos han mal acostumbrado, nos han mal enseñado. Que el simple hecho de que tú y yo profesemos una fe, que simple hecho de que tú y yo profesemos el cristianismo, el catolicismo, la fe o la creencia que tú profesemos, eso nos tache de que ya tenemos que estar en una burbuja, de que ya no podemos hacer cosas, de que ya no podemos practicar ningún deporte, de que no nos podemos involucrar en la política, de que no nos podemos, de que no puedo ejercer esos talentos que el Padre me ha entregado, como la música, como la comunicación, como las artes, como la danza, como cualquier otra arte que hoy en día se practique, ¿verdad? Cualquier otro deporte, cualquier otra comunicación, ¿verdad? Pero nos han mal acostumbrado, nos han mal enseñado a eso. Pero por eso el título hoy se llama Estoy en el mundo y voy a la iglesia. Porque muchas veces decimos, o muchas veces la iglesia ha usado un mal lenguaje. Es un lenguaje religioso, un lenguaje que se ha quedado estancado ahí, un lenguaje porque repiten lo que escuchamos. Muchas veces repetimos lo que escuchamos nada más, pero no vamos a la escritura, no vamos a la luz de la escritura, que es lo que verdaderamente nos está enseñando la escritura, que es lo que verdaderamente nos enseña Jesús, lo que verdaderamente nos enseña el Padre, ¿verdad? Decían por ahí: yo mucho tiempo estuve yendo a la iglesia, pero me fui para el mundo. Y ahí yo no sé yo no sé cuántos mundos hay. Tú y yo vivimos en un solo mundo, tú y yo vivimos en un solo planeta, Tierra. Y aquí estamos. O sea, aunque vayamos o no vayamos a la iglesia, siempre vamos a estar en este mundo. Y el hecho de que una persona no vaya a la iglesia, el hecho de que una persona no se congregue, eso no significa que esa persona sea mundana. Porque todos somos mundanos. Tal vez más duro me va a apedrear por eso y va a decir que son herejías, pero es lo que dice la escritura, es lo que el Padre me ha enseñado, de que al final todos somos mundanos porque todos estamos en este mundo. Lo importante es que tú y yo guardemos nuestro corazón. Por eso Jesús decía: lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? Aunque estemos en el mundo, porque tenemos que cumplir un rol en este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ser padres, hijos, hermanos, esposos, esposas. Tenemos que practicar deportes, tenemos que involucrarnos en la política, en el deporte. Tenemos que involucrarnos en la religión, en alguna creencia, alguna iglesia en la que tú y yo vayamos. Entonces siempre vamos a estar acá. O sea, tenemos que cumplir un rol como seres humanos, como personas. Tenemos que cumplir un rol en este mundo. Lo importante es cómo lo estamos haciendo y con qué intención lo estamos haciendo. Por eso el proverbista decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús decía: lo que contamina no es lo que entra,
Es lo que sale del corazón, porque del corazón sale la envidia, el egoísmo, del corazón salen los celos, del corazón sale la contienda, el pleito, la división, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a tachar pecados de la carne, que sí, son pecados y la Escritura los condena, pero en Jesús no hay condenación, a pesar de que sabemos que la paga del pecado es muerte, porque todos estamos destituidos a causa del pecado, pero a través de Jesús, su Hijo, a través de la sangre, tú y yo tenemos esa salvación. A través de Jesús tenemos un abogado, a través de Jesús tenemos aquel que entregó su vida por nosotros, que sin importar el pecado que tú y yo hayamos hecho, sin importar nuestro pasado, sin importar las veces que nos hayamos equivocado, sin importar las veces que hayamos metido las patas, sin importar las veces, cualquier locura o loquera que tú hayamos hecho, no importa el nombre, no importa el tamaño. La sangre de Jesús siempre va a ser más grande y más poderosa que eso. Pero lo que voy es esto, que muchas veces nos enfocamos en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en la mentira. Muchas veces nos enfocamos tal vez en los pecados de la carne, como la fornicación, como el adulterio. Pero, y sí, son pecados, porque no hay que llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. El pecado es pecado y lo bueno es bueno, ¿verdad? Pero muchas veces nos enfocamos más en eso, muchas veces queremos aparentar, porque llega el religioso y dice, yo no fornico, yo no adultero, yo le soy fiel a mi esposa, yo le soy fiel a mi familia, yo no fornico, yo no adultero, y está bien, o sea, gloria al Padre, porque no fornicas, porque no adulteras, porque no tienes que hacerlo. Pero muchas veces nos damos con una piedra en el pecho y decimos que yo no fornico, que yo no adultero, que yo no hago tal pecado, que yo no hago tal pecado, pero en nuestro corazón hay amargura, en nuestro corazón hay envidia, en nuestro corazón hay egoísmo, en nuestro corazón hay cosas que están dañando nuestro corazón. Muchas veces a veces nos agarran dolores en nuestro cuerpo y a veces pensamos que tenemos algo en nuestro cuerpo, pero aunque usted no me lo crea, muchas veces es tanto lo que es tan dañado que tenemos nuestro corazón, en nuestra alma, nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que eso mismo trae enfermedad, eso mismo trae dolor, porque la Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ojo ahí, decía el proverbista, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, un corazón enfermo va a traer soledad, un corazón enfermo va a traer tristeza, va a traer que tú y yo andemos bajoneados, va a traer que tú y yo andemos con una cara de pocos amigos, ¿verdad? Porque todo empieza aquí en el corazón. Muchas veces nos enfocamos en lo de afuera, en lo externo. Por eso cuando el profeta Samuel iba a ir a ungir a David, él iba a ir a ungir a David y vio a los hermanos de David que eran grandes, que eran corpulentos, que eran hoy en día, digámosles, llamémosles, hoy en día eran fitness, eran chicos de gym, de ahí le metían al gym y dele todos los días, eran hombres corpulentos, bien de gym, ¿verdad? Eran clientes frecuentes del gym de Israel en ese tiempo. Pero Samuel se enfocó en lo de afuera. Pero cuando David, que era el menor de los hermanos, que era el más pequeño, que era el que tenía menos cuerpo, que era el que tenía menos capacidad, después que él quiso ungir a los hermanos de David, a los hijos de Isaí, el padre le dijo que no era ninguno de estos. David se iba a ir Samuel quería ungir a alguno de ellos porque era la apariencia. Muchas veces la gente nos va a ir por las apariencias, muchas veces nos van a menospreciar por nuestra forma de ser, muchas veces nos van a menospreciar o nos van a hacer a un lado porque no aparentamos o por lo externo tal vez no aparentamos o por lo externo tal vez no somos lo que la gente tal vez piensa a nosotros. Pero lo importante es el corazón, lo importante es cómo está nuestro corazón, lo importante es cómo está nuestra mente, lo importante es cómo está nuestro espíritu. Romanos 8, capítulo 19, 22 dice: la creación entera espera impacientemente que el Padre muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues toda la creación está confundida y no por su culpa, sino porque el Padre así lo decidió. Pero a la creación le queda todavía la esperanza de ser liberada de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos del Padre. Nosotros sabemos que la creación se queja y sufre dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice, la creación, la tierra, el mundo está esperando la manifestación de los hijos, de la iglesia. Pero la iglesia, los hijos están encerrados en 4 paredes. Es algo que yo siempre he dicho al Padre, es algo que es una lucha interna que yo siempre he tenido al Padre, que
que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, la iglesia tiene que enfocarse en afuera, la iglesia tiene que tomar tiempo, tomar un espacio, tomar un tiempo y tener hijos en la casa, madurar a sus hijos, a las personas que lleguen, hacerlas crecer, hacerlas madurar, hacerlas entender cuál es el verdadero camino, y después de eso capacitar a personas, pero también enfocarnos en afuera, ¿verdad? No encerrarnos en cuatro paredes por mucho tiempo, por muchos años, y firmemente creo en la segunda venida de Jesús. Creo que Jesús un día volverá, pero yo no me puedo enfocar cuándo, no, dónde y cómo va a volver Jesús, porque cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús cuándo sería ese día, Jesús le preguntó: no os corresponde a vosotros saber, solo el Padre sabe cuándo Él va a volver por su iglesia, cuándo Él va a volver por sus hijos, pero lo que a ti y a mí nos corresponde es preparar nuestro corazón, preparar nuestro espíritu, preparar nuestra mente. Pero por mucho tiempo, por muchos años, y es algo que he escuchado desde chico, desde pequeño, y aún estando en la iglesia, he escuchado en muchas iglesias de que Cristo viene, y tal vez hacen que la gente se acerque a la iglesia por ese temor de que hay un infierno, por ese temor de que Cristo va a venir. Y sí, creemos firmemente en que Jesús va a venir un día, creemos firmemente en que hay un infierno, pero Jesús nos mandó a predicar eso, Jesús nos mandó a predicar amor, a predicar restauración, a predicar abrazar, a amar, a restaurar, a sanar, a libertar. Jesús nos llamó a amar a aquellos que aún ni el mundo, ni la sociedad, ni el sistema ama. Pero como la iglesia se ha enfocado en que la iglesia no se puede mezclar con el mundo y que el mundo no se puede mezclar con la iglesia, nos hemos encerrado en cuatro paredes, nos hemos desenfocado y nos hemos olvidado los necesitados. Por eso cuando Jesús, en un momento, la escritura dice: y Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Es lo que la iglesia, lo que los hijos, lo que tú y yo como seres humanos necesitamos: empatía. Tú y yo como seres humanos, como personas, nos falta empatía. No podemos sentir esa necesidad de otras personas, no podemos sentir el dolor de otras personas, no nos podemos poner en el zapato de otras personas. Muchas veces decimos cosas, hacemos cosas, hablamos cosas por el simple hecho de querer menospreciar a las personas, por el simple hecho de querer ser más que las personas. Pero el Padre nos ha mandado a amar, a restaurar, a sanar, y siempre vamos a estar en este mundo. Estemos en la iglesia o no estemos en la iglesia, siempre vamos a estar en el mundo. Por eso el título hoy, y se escucha un poco, dirían por ahí, se escucha un poco hereje. Es una herejía eso, tal vez más de uno me va a apedrear, pero es lo que siento en mi espíritu, es lo que siento en mi corazón. De que no importa cómo te has sentido, no importa lo que hayamos hecho, no importa por dónde hayamos pasado, siempre vamos a estar en este mundo, siempre van a haber debilidades, siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber pecados. Aún si pecamos, aún si caemos, no hay problema. Abogado tenemos para con el Padre: Jesús. Por eso y para eso Jesús murió en la cruz, por eso y para eso Jesús derramó su sangre. Porque si tú y yo confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Si tú y yo confesamos nuestros pecados, el Padre es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si yo te contara las veces que he pecado, si yo te contara las veces que he caído, si yo te contara mis luchas, mis guerras internas, mis debilidades, mis tentaciones, dirías: wow, ¿cómo puede hacer con tanta cosa? ¿Cómo puede hacer para predicar? Es por gracia. Todo lo que hago es por gracia. Muchas veces hay cosas que no merezco, pero es por gracia. Todo lo que tengo y todo lo que soy es por gracia, porque el Padre me ha hecho ir por gracia, no por la ley, porque muchas veces, por muchos años, parte de la iglesia, o parte de la religión, o parte de la religiosidad, ha hecho que la gente se embote, ha hecho que la gente se embote en sí sola por querer cumplir una ley, por querer vivir en el antiguo pacto. Pero tú y yo ya no vivimos en el antiguo pacto, tú y yo ahora vivimos en el nuevo pacto, tú y yo ahora vivimos bajo la gracia. Porque la ley mosaica o la ley del antiguo pacto son 400 y algo leyes que tú y yo jamás vamos a cumplir. Pero el simple hecho de que nos acerquemos a Jesús, el simple hecho de que creamos en Jesús, el simple hecho de que creamos y confesemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Mesías, el simple hecho de que creamos de que no hay un Dios, no hay un Dios, hay un Padre, que más que un Dios es tu Padre y es mi Padre. Por mucho tiempo, por muchos años hemos creído que hay un Dios y nos han hablado de un Dios y hemos escuchado un Dios y decimos Dios aquí, Dios allá.
Pero los dioses castigan. Si tú te pones a estudiar la historia de los dioses griegos, de los dioses de tiempos antiguos, los dioses castigan, los dioses pedían sacrificios. Pero tú y yo tenemos un padre. Eso fue lo que Jesús vino a inculcar. Jesús vino a inculcar esa relación de padre a hijo y de hijo a padre. Por eso, sin importar nuestras debilidades, sin importar nuestras tentaciones, sin importar nuestros fallos y nuestros errores, seguimos en pie, seguimos peleando la buena batalla, seguimos corriendo la carrera de la fe, porque es por gracia, es por esa gracia que Él nos sostiene, es por su amor, es por su favor, es por su gracia. Él nos sostiene, no es por mis fuerzas, no es por mis talentos, no es porque yo sea muy importante, o no es porque yo sea muy grande, o no es porque yo sea muy fuerte, no, es por su gracia. Porque hay días, hay momentos, hay noches, hay tiempos, hay temporadas donde tal vez queremos tirar la toalla, donde tal vez queremos volver atrás, donde tal vez queremos tirar todo para arriba y salir corriendo, pero esa no es la solución. La solución siempre va a ser acercarnos a Jesús. Por eso Jesús dijo: acercaos a mí, venga a mí todo el que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo haré descansar, decía Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla abajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Mateo 5, 14 y 15. Aquí lo que Jesús está hablando era sobre la luz del mundo, de que tú y yo como iglesia, como hijos, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. En el antiguo tiempo, que no existían las refrigeradoras, se usaba la sal para hacer que la carne se mantuviera, ¿verdad? Entonces por eso es que Jesús compara de que tú y yo como iglesia y como hijos somos la sal de la tierra, de que le tenemos que dar ese sazón a la carne, que tenemos que darle el sazón al alimento, porque hay muchos alimentos, la mayoría de alimentos, para decir casi todo, ¿verdad? La mayoría sí necesitan alguna cantidad de sal, que si tú no le echas sal al arroz o sal a otro alimento, se va a sentir como insípido, ¿verdad? Se va a sentir sin sabor. Pero aquí Jesús nos está enseñando de que tú y yo como iglesia y como hijos somos esa sal, de que tú y yo somos ese sazón, que le vamos a poner sazón, le vamos a poner sazón, le vamos a poner sabor a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, lo que proyectamos en nuestro estudio, en todo aquello que tú y yo emprendamos. Somos la sal del mundo. Tal vez también dice ahí que somos la luz del mundo, ¿verdad? Si tú enciendes un foco, si tú enciendes una luz, no es para ponerlo bajo un mueble. Pero parte de la iglesia por muchos años enciende el foco, enciende la lámpara, pero la esconde. Tú y yo somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar, tenemos que dar testimonio, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que esforzarnos por ser únicos, por ser especiales, por ser diferentes, esforzarnos por marcar la diferencia. Y sí, muchas veces va a ser mucha presión, porque el simple hecho de que tú y yo confesemos una creencia, el simple hecho de que tú y yo confesemos de que seguimos a Jesús, el simple hecho de que tú y yo de que las personas sepan que tú y yo, de que tal vez tú y yo vayamos a alguna iglesia, el simple hecho de que la gente sepa que tú y yo vayamos a alguna iglesia, ya por ese simple hecho, la mirada de la gente siempre va a estar puesta en ti. La vista y la mirada de la gente siempre va a estar puesta en la gente que va a la iglesia, en la gente que se congrega. Porque van a estar siempre con la piedra esperando a que tú te equivoques, van a estar siempre con la piedra esperando a que tú te cometas un error para apedrearte, para decirte, y así va la iglesia, para decirte, y así va la iglesia, para decirte, luz en la calle y oscuridad en la casa, para decirte yo no quiero ser como ese fariseo, yo no quiero ser como ese, la gente dice: es que yo no voy a la iglesia porque hay solo hipócritas, es que yo no voy a la iglesia porque hay solo aquí, solo allá. Pero el simple hecho de que tú y yo vayamos a una iglesia, el simple hecho de que tú y yo nos congreguemos, eso no significa que tú y yo tengamos una aureola, eso no significa que tú y yo tengamos alas y que seamos ángeles. Porque al final del día, al final de la noche, seguimos siendo hombres y mujeres con fallos, con errores, con debilidad. Seguimos siendo hombres y mujeres con tu perdón y tu permiso. Seguimos siendo hombres y mujeres con horrores, con ramalazos y con loqueras. El simple hecho de confesar a Jesús como nuestro Salvador, Señor y Mesías es el simple hecho de que al final del día, al final de la noche, tenemos a dónde ir.
que a pesar de la soledad, a pesar de la tristeza, a pesar del doble ánimo, a pesar del desánimo, a pesar del afán y la ansiedad del mundo, al final del día, al final de la noche, podemos venir a sentarnos con Jesús, a los pies de Jesús. Podemos venir a sentarnos a los pies, a los regazos y a los brazos de nuestro Padre y decirle cuánto lo amamos y decirle cuánto lo necesitamos y decirle: Padre, me equivoqué, Padre, metí las patas, Padre, cometí errores, fallos, pero aquí estoy. Eso es humildad. Reconocer cuando tú y yo nos equivocamos, reconocer, tener la madurez y reconocer que nos equivocamos, reconocer que cometemos errores, reconocer que cometemos fallos, pero reconocer de que vamos a seguir peleando la buena batalla y que vamos a seguir corriendo la batalla de la fe. Hay 4 jóvenes hebreos que habla el libro de Daniel, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son 4 jóvenes que la escritura nos menciona, que fueron llevados a Babilonia. Ellos fueron, digamos, se podría decir como extraditados. Ellos fueron llevados de Israel a Babilonia, ¿verdad? Era una cultura totalmente diferente, pero a pesar de que era una cultura diferente, a pesar de que culturalmente, socialmente, en todas las áreas era totalmente otra cultura a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir en Israel, eso no los afectó, porque a pesar de que lo externo era mucho el movimiento, a pesar de que era mucha la presión, ellos siempre guardaron su corazón, ellos siempre guardaron su espíritu. Así que tú y yo, aunque vayamos a la iglesia, siempre vamos a estar en el mundo. Sigo siendo mundano porque sigo viviendo en el mundo. Sigo yendo a trabajar, sigo yendo a estudiar, sigo yendo a jugar. Aquí le decimos en Costa Rica mejenguear, sigo mejengueando, sigo saliendo con mis compas, con mis amistades, a comer, al cine, a vacilar, a ver una película, a compartir, a hacer alguna actividad. Sigo viendo mejenga, sigo mejengueando, sigo participando en política, y a pesar de todo, sigo yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque sigo viviendo en este mundo, porque Jesús dijo: Padre, no oro para que los quites del mundo, oro para que los guardes de Satanás. Oro para que los guardes, porque la luz no se puede esconder, porque tú y yo como luz no podemos estar escondidos, porque tú y yo como esa luz no podemos estar escondidos, porque no podemos aparentar o querer aparentar de que ya por el simple hecho de que vayamos a la iglesia ya no hallamos muchas cosas, de que porque tú y yo vayamos a la iglesia ya no puedo, me tengo que cerrar una burbuja. Voy a la iglesia, entonces hay cosas, entonces ya no puedo hacer nada. Ya no puedo compartir con mis amistades, ya no puedo compartir con mis compas, ya no puedo ir a mejenguear, ya no puedo participar en política, ya no puedo compartir con mi familia, ya no puedo compartir con mis compañeros de trabajo, ya no puedo estar en diferentes actividades o cosas, porque eso es del mundo, dice la gente. Eso es del mundo, pero nos hemos enfocado en eso y nos hemos encerrado en un círculo vicioso, nos hemos enfocado en eso y hemos perdido muchas bendiciones, hemos perdido tal vez oportunidades para predicar, hemos perdido tal vez oportunidades para hacer esa luz, ¿verdad? Porque muchas veces tú y yo como iglesia, como hijos, vamos a predicar y vamos a predicar con nuestro testimonio, como cuando tú y yo como iglesia y como hijos somos responsables, somos puntuales, somos honestos, somos sinceros con nuestras amistades, con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio. Aunque todos los demás sean deshonestos, tú y yo vamos a ser honestos, porque ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Aunque estemos en el mundo, aunque tengamos la presión del mundo, pero no voy a ser como el mundo. Y me